Como les decía hace un momentito, hermanos, las preguntas que vienen para esta sección de un hermano que ustedes seguida van a ver, son casi 5 preguntas. Voy a tratar de abordarlas todas ellas en el tiempo que tengo, si no, a fin de no eh, comer demasiado, de no tener mucha información que no se retenga, la voy a dejar entonces para el día de mañana, pero espero poderlas contestar todas ellas en la lección de hoy. Así que damos inicio entonces a ella. El hermano Manuel Barreto, no sé de dónde es porque no aparece ahí en la pregunta que mandó. Dice, preguntas para el hermano Lorenzo y Jaime Restrepo. Responder afirmativa o negativamente. ¿Puede la palabra de Dios contradecirse a sí misma? ¿No debía morir el que adulteró? Levítico 20:10 y los otros que ustedes están viendo ahí en pantalla. Responder con argumentos. Si la cosa indecente en la mujer fuese el de adulterio, entonces, ¿por qué no debía morir la mujer mencionada en el caso de Deuteronomio 24? ¿No será que no murió porque el sentido de la cosa indecente tiene otro sentido distinto al del adulterio? Ya que no hubo entonces caso de fornicación. Ya que la Biblia no se contradice, entonces, ¿qué sentido sería la cosa indecente? Saludos a todos. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, vamos entonces a dar respuesta a esta serie de preguntas de nuestro hermano Manuel Barreto. Y empecemos con la primera. ¿Puede la palabra de Dios contradecirse a sí misma? Bueno, la respuesta es un no enfático. La palabra de Dios no puede contradecirse a sí misma. Ahora, él dice o negativamente, pero no dice que se dé una explicación al respecto. Pero yo sí voy a dar una explicación a ese no afirmativo. En el canal en YouTube del Ancla del Evangelio hay una serie de lecciones que durante un tiempo presenté acerca de las aparentes contradicciones de la Biblia. Mire lo que dije, aparentes contradicciones de la Biblia. Hay algunas personas que dicen que la Biblia se contradice. Bueno, yo afirmo que la Biblia no se contradice. David, en el Salmo 11, presentó una pregunta importante. Dijo, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La fe de muchos ha sido sacudida o aún derribada por la actitud escéptica que nosotros vemos en el mundo de hoy. Pero nosotros los cristianos necesitamos ser tocados fuertemente con el hecho de que si edificamos nuestra fe en Cristo, cuyo cimiento no es cualquier cimiento. En Isaías 28:16 dijo el profeta, por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Ahora, si nosotros edificamos nuestra fe en ese fundamento que soporta la prueba de las tormentas y las pruebas de vida y de esta vida y del juicio, no vamos a vacilar, no vamos a andar
de un lado para otro, porque construimos nuestra esperanza en una roca que no se puede sacudir. En Mateo 7 dijo el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre un fundamento firme. Pablo escribe en 2 de Timoteo 2: el fundamento de Dios está firme. Y es un fundamento eterno. Nosotros somos ciudadanos de un reino inconmovible, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Ante esa avalancha que hay en la Internet de escépticos, de incrédulos, de contradictores de la palabra de Dios, es necesario que nosotros también nos preparemos para dar respuesta a todo eso. Como les decía, la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene contradicciones. Lo que sí podemos hablar nosotros es de aparentes errores y supuestas contradicciones de la Biblia. La fe de nosotros ha estado bajo un ataque constante por parte de las fuerzas del mal a fin de destruir nuestra confianza en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada de Dios. El agnosticismo, el ateísmo, y como decía hace un momento, todo ese material, toda esa información abundante que hay en las redes sociales, contrario a las escrituras, han hecho mucho mal y han logrado avances en muchos, destruyendo su fe en Dios y en su palabra. Hay un libro escrito por el señor John Halley. Se llama Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. En su libro, en las páginas 13 al 15, escribe lo siguiente: ningún estudio sincero e inteligente de las Escrituras negará que en ella aparecen numerosas aparentes discrepancias. Esto es, afirmaciones que, tomadas a primera vista, entran no infrecuentemente conflicto entre sí. Este hecho ha sido reconocido en mayor o menor grado por eruditos cristianos en todas las edades. No es necesario decir mucho acerca de la importancia de este tema. Es evidente que tiene una relación vital y estrecha con la doctrina de la inspiración. Dios, que es sabio y veraz, no puede ni mentir ni contradecirse a sí mismo. Así, si pudiera descubrirse que existen en la Biblia o falsedades o verdaderas contradicciones, nuestra conclusión tendría que ser, en todo caso, que tales cosas no provienen de Dios y que hasta tal punto la Biblia no estaría divinamente inspirada. Vemos así la necesidad de un paciente y sereno examen de las pretendidas falsedades y contradicciones a fin de que la formulación de la doctrina de la inspiración se ajuste a los hechos reales. Hermanos, mire, hay muchas buenas razones para que nosotros los cristianos nos involucremos en este tipo de estudio.
Recordemos que a nosotros se nos ha mandado a presentar defensa a todo aquel que nos pida razón. El apóstol Pedro en su primera carta escribió en el capítulo 3: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Ahora, aquí hay un término utilizado por el apóstol Pedro al cual yo quiero que le prestemos atención. Él dijo, estando siempre preparados para presentar defensa. El término defensa, presentar defensa, viene de este término griego, apología. El señor Barr en su diccionario de palabras del Nuevo Testamento dice, defensa verbal, discurso en defensa. Ahora, esta palabra usualmente es traducida defensa o respuesta. Pedro dice que nosotros, los cristianos, debemos estar siempre listos, siempre preparados a dar respuesta a aquellos que pregunten. El apóstol Pablo, bueno, antes de citar lo que dijo el apóstol Pablo, leyendo este versículo 15 de Pedro en la versión moderna, dice, sino santificad al Señor Cristo en vuestros corazones y estad siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que os pidiera razón de la esperanza que hay en vosotros, empero con mansedumbre y temor. El apóstol Pablo, en Filipenses 1, dijo que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. Leamos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. No nos extrañemos de que a veces surjan en la mente de casi todo cristiano, le surjan dudas. Ahora, si nosotros estudiamos nuestra naturaleza y si estudiamos la palabra de Dios, un estudio de esta naturaleza, de las supuestas contradicciones, de los aparentes errores, esas dudas y aparentes contradicciones se aclararán y a nosotros nos harán más fructíferos en el servicio al Señor. Ahora, nuestras dudas no son exclusivas a nosotros. Hay respuestas a esos aparentes errores y supuestas contradicciones. Y muchas de esas respuestas ya fueron preparadas hace siglos. Muchos presentan las aparentes contradicciones a fin de evadir el verdadero asunto de convertirse en cristiano. Y este material de los aparentes errores y supuestas contradicciones son una valiosa herramienta en la evangelización. La fe de nosotros, los hijos de Dios, no es una fe ciega. La fe del cristiano reposa en un testimonio indiscutido. La Biblia advierte acerca de estar listos. La Biblia tiene un marcado elemento apologético, o sea, pues de dar defensa, de presentar defensa, de dar respuesta a aquellos que vienen a hacernos preguntas. Dios exoneró sus caminos
con los hombres. En primera de Juan capítulo 4, escribe el apóstol: amados, no queráis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5 escribió: examinadlo todo, retened lo bueno. Y volviendo a estas palabras, en Isaías capítulo 1, antes de Dios enviar al pueblo de Israel a la cautividad babilónica por su maldad, los invitó. Miren lo que les dijo: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Venid ahora y razonemos. Los invitó: vengan, sentémonos, hablemos, razonemos, argumentemos. Y urgió a Israel en el capítulo 41 con estas palabras, verso 21. Presentad vuestra causa, dice el Señor. Exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. Dios considera que la presentación de evidencia es algo apropiado y es algo necesario. Por eso presentad vuestra causa. Expongan sus argumentos, esos fuertes argumentos que ustedes consideran que son insalvables. Preséntenlos. Cristo, hermanos, mostró la importancia de presentar evidencia. Cuando Juan el Bautista cuando Juan estaba encarcelado, envió a varios de sus discípulos al Señor a preguntarle si él era el Mesías. Y a esos discípulos que vinieron al Señor, el Señor les dijo: vayan donde Juan y díganle esto. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mire, las cosas, dijo que le dijeran a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, ¿cuál era el método del apóstol Pablo? El método del apóstol Pablo era explicando y presentando evidencia en defensa de la fe. Lucas, escritor de Hechos, nos dice eso del apóstol Pablo en Hechos 17. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ese era el método de Pablo, explicando y presentando evidencia en defensa de la fe. Y en Tesalónica, dice Hechos 18, escribe Lucas, Hechos 18, que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía. ¿Qué hacía? Discutía y persuadía. Ahora, qué interesante todo esto.
Porque todos estos ejemplos muestran que la verdad debe ser defendida. Bueno, algunos dicen, no, no, la verdad se cuida por sí misma. Ahora, esa es la consigna de pereza y de la apatía. Dios, Cristo y los apóstoles nos muestran la importancia y la necesidad de defender la verdad. ¿Qué tenemos entonces? Aparentes errores. Tenemos supuestas contradicciones de la Biblia. La Biblia no contiene errores, la Biblia no contiene contradicciones. Entonces, a la primera pregunta del hermano Manuel Barreto, ¿puede la palabra de Dios contradecirse a sí misma? La respuesta es no. ¿Cuál fue su segunda pregunta? ¿No debía morir el que adulteró? Levítico 20:10. Y los otros que están ahí referenciados. Bueno, permítanme responder esta pregunta. Nos vamos a quedar un buen ratito en esto. Como les dije, si no alcanzo a contestar todas las preguntas, las 5 preguntas que hizo el hermano Manuel Barreto en esta noche, mañana continuaremos. Porque hay muchas cosas para decir y mi objetivo no es dar una respuesta de 2 minutos, sino que la abordemos ampliamente para que quedemos a satisfacción. No toda inmoralidad sexual, fuera adulterio o fuera fornicación, se castigaba con la pena de muerte. Los castigos eran diferentes. Con respecto al adulterio, ¿qué enseñó Moisés? Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Con respecto al adulterio. Ahora, con respecto a la fornicación, dice Deuteronomio 22. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, o sea, pues que no estuviera comprometida en matrimonio, estaba solterita, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, o sea, pues cometieron fornicación, no adulterio, fornicación. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Vemos aquí que el castigo por la fornicación no era la muerte. El castigo era que ese hombre tenía que pagar 50 piezas de plata al padre de la joven. O sea, pues, se le iban a ir casi 8 años de trabajo para poder pagar esas 50 piezas de plata. Ahora, no solamente eso, tenía que casarse con ella. Y nunca, nunca podría divorciarse de ella en todos sus días. Aquí no había pena de muerte. O sea, pues los castigos eran diferentes. El castigo para el adulterio era diferente al castigo para la fornicación. Pero abordemos lo relativo a la fornicación. Los castigos eran diferentes en cuanto a la fornicación. Alguien podría preguntarse, ¿cómo así? ¿No leímos hace un momento que si el pecado de la fornicación, el hombre tenía que pagar 50 piezas de plata, casarse con la mujer con la que fornicó y nunca se podría divorciar de ella? Bueno, resulta que con respecto al castigo del pecado de la fornicación, Dios hizo unas modificaciones. Veamos varios aspectos. Si el pecado fue cometido antes de casarse, en casa de su padre. Aquí estamos hablando de una mujer que estaba comprometida en matrimonio. Y antes de casarse,
ella fornicó y lo hizo en la casa de su papá. Esa fornicación se castigaba con la muerte. Leámoslo. Deuteronomio 22, empezando en el versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven. Mire, 100 piezas de plata, casi 100, casi 10 años de trabajo. A eso equivalían 100 piezas de plata. Las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. Mira lo que dice, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Este caso de fornicación se castigaba con la muerte. Morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Comentario bíblico Beacon respecto de los primeros 3 versículos, versículos 15 al 17, que habla de que sacarán las señales de la virginidad, y ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Se comenta en se dice en este comentario lo siguiente al respecto. En el cercano oriente, las señales de la virginidad eran las sábanas manchadas de sangre de la noche de bodas, que debían ser retenidas por el padre de la muchacha. Si esas pruebas existían, el marido sería castigado, azotado y multado y privado de su derecho de divorcio. Sin embargo, si el caso resultara ser verdad, la mujer sería apedreada a la puerta de la casa de su padre por haberlo deshonrado. Kaylan Delitzsch, en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, dicen sobre esto que estamos nosotros leyendo en Deuteronomio 22, sobre este caso de fornicación. Si las palabras del hombre fueren verdaderas y se hubiese hallado que la joven no era virgen, los ancianos la llevarían frente a la casa del padre y los hombres de la ciudad debían apedrearla hasta darle muerte, porque había cometido vileza en Israel, por cometer fornicación en la casa de su padre. El castigo de la muerte debía infligirse sobre ella, no tanto por haber cometido fornicación, sino
porque a pesar de ello, había permitido que un hombre se casara con ella como si hubiese sido una virgen sin mancha y posiblemente incluso después de su matrimonio se había ido con otro hombre. Ahora, lo que llama mucho la atención, hermanos, en lo que estamos leyendo en los versículos, es que dice fornicando en casa de su padre. Los padres tenían que compartir su castigo. Eran públicamente avergonzados porque no la disuadieron de tales acciones. O sea, pues los padres se dieron cuenta de lo que hizo su hija y no hicieron nada. Toleraron esa conducta de su hija. Por eso dice ahí, fornicando en casa de su padre. O sea, pues se les permitió que dentro del recinto familiar su hija fornicara. Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice, con ello se intimaba a los padres el deber de preservar por todos los medios la castidad de sus hijos, dándoles los oportunos avisos y amonestaciones, presentándoles buenos ejemplos, reguardándoles de las malas compañías, orando por ellos y teniéndolos a raya constante. Ahora, lo que nos permite inferir a nosotros es que estos padres no hicieron nada de eso, sino que toleraron la conducta de su hija, aun permitiendo que ella fornicara en la casa de ellos. Deuteronomio 22. Aquí se mencionan dos casos. Y miren la diferencia que vamos a encontrar nosotros aquí de castigo en cuanto a la fornicación. Vamos con el primer caso. Si hubiere una muchacha virgen, desposada con alguno, comprometida en matrimonio, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. En otras palabras, esta virgen desposada consintió en tener relaciones sexuales, en fornicar con este hombre que no era su prometido. ¿Castigo? La muerte. Ahora miremos este otro caso. Mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Vemos aquí entonces la diferencia. En el primer caso, versículos 23 y 24, fue una fornicación consentida. En los versículos 26 al 27 fue una violación. ¿Quién era castigado con la muerte? Solamente el hombre. La mujer en la ciudad no le gustó, no gritó, auxilio, ayúdenme. Pero en el segundo caso, esta mujer dio gritos pidiendo ayuda. Pero como estaba en el campo, no en la ciudad, nadie la escuchó, entonces no pudo ser rescatada. Ahora miremos este otro caso, versículos 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, no está comprometida en matrimonio, es soltera, y la tomare,
y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se hasta acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Vemos entonces, hermanos, que en estos casos aquí mencionados, que no toda inmoralidad sexual se castigaba con la pena de muerte. Dependía del caso. Cuando dice ahí no debía morir el adúltero, sí, Dios especificó. Al adúltero y a la adúltera los matarán. Pero cuando era casos de fornicación, había que considerar las circunstancias en que se presentó la fornicación. Habían unas clases de fornicación que se castigaban con la pena de muerte y había otras que no se castigaban con la pena de muerte. Sigamos entonces ahora con las otras preguntas del hermano Manuel Barreto. Esta va a ser un poquito más extensa, pero espero, hermanos, que me tengan paciencia y lograrlas cubrir todas en el tiempo que nos resta. El hermano dice, preguntas para el hermano Lorenzo y Jaime Restrepo. Responder con argumentos. 3. Si la cosa indecente en la mujer fuese el de adulterio, entonces, ¿por qué no debía morir la mujer mencionada en el caso de Deuteronomio 24? ¿No será que no murió porque el sentido de la cosa indecente tiene otro sentido distinto al del adulterio? Ya que no hubo entonces caso de fornicación. Ya que la Biblia no se contradice, entonces, ¿qué sentido sería la cosa indecente? Saludos a todos. Dios les bendiga. Voy a contestar la pregunta 3 y 4 porque la 5 ya acaba de ser contestada en la primera sección. Pero para contestar la número 3 y la número 4, voy a usar un ejemplo que tenemos en las Escrituras. El caso de José y María. Ustedes saben muy bien las circunstancias. María y José estaban comprometidos. María estaba desposada, José también. Ellos se iban a casar. Pero María resultó embarazada. Los evangelios son una historia judía, no una historia cristiana. Contienen la narración de Juan el Bautista y a Jesús, empujando con urgencia a la nación judía contra la pared, demandando arrepentimiento para que la nación no fuera destruida de forma inminente. Nosotros hemos visto bueno, ustedes lo observaron en el debate y también pues lo han visto en las exposiciones, en las respuestas que he venido dando a las preguntas que hemos ido abordando, que sobre el tema del divorcio y las segundas nupcias en el antiguo pacto, se nos enseña que cuando el caso de divorcio no fue por fornicación, el divorcio no estaba autorizado. Mateo 5, Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Si se va a divorciar, que sea por fornicación. Bueno, aquí el Señor está hablando de un caso de no por fornicación. Pero también nos enseña la escritura del divorcio en el caso de por fornicación. Si era por eso, el divorcio estaba autorizado. Este servidor, ustedes se han dado cuenta que un pasaje del Antiguo Testamento que ha tomado como referencia y como argumento es Deuteronomio 24. Volvámoslo a leer.
cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Yo he expuesto que la cosa indecente es la fornicación. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ambas partes estaban autorizadas a volverse a casar si lo querían hacer. Pero volvamos al caso de José y de María. María se encuentra embarazada, pero no de José. Ahora, José no sabe cómo fue la concepción de María, hasta que un ángel se apareció y le dijo, momentico, José. Pero antes de que José recibiera la visita del ángel que le explicó la situación de María, José tenía varias opciones a llevar a cabo. Una opción, adulterio verificado, que si él podía demostrar que María adulteró, la pena de muerte para María, perdón, la pena de castigo para María era la muerte. Lo dice Levítico 20:10, lo dice Deuteronomio 22:22. Pero para que se pudiera castigar a María con la muerte, era necesario que hubiera testigos. Si no había testigos, bueno, ¿cómo iba a demostrar José que María había adulterado? ¿Cómo podía demostrar que ese hijo no era de él? No tenía testigos. Ahorita vamos a mirar en detalle cada una de estas opciones. Estoy haciendo aquí una presentación resumidita. Otra opción que tenía José, él sospechaba que ella había adulterado. Es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la ley de los celos. Números capítulo 5. De ello vamos a hablar en un momentico. Otra opción que tenía José era que María había fornicado y él tenía la sospecha de que eso había ocurrido antes del matrimonio, pero resulta que ellos ya estaban casados. Ahora, con respecto a eso, Moisés había dictaminado cuál era el proceder en Deuteronomio capítulo 22. Y la última opción que tenía José era divorciarse de María, acorde a lo que Moisés enseñó en Deuteronomio 24. Divorcio por alguna cosa indecente o reprochable. Pero lo interesante es que en cada una de estas opciones que tenía José, él, siendo un hombre justo, nos dice en Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, pues no quiso recurrir a ninguna de las opciones, a ninguna de las cuatro opciones que él tenía. Dijo, no, yo me voy a divorciar de María en secreto. Ya después, que la gente piense lo que quiera, que se me ocurrió por un simple capricho dejarla a ella. Ahora, Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, pues antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiero leerles este comentario del señor Edersheim, judío, en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Mire lo que dice el señor. Habían pasado 3 meses desde que la Virgen María había entrado en el hogar de su parienta. O sea, pues Elizabeth, la que iba a ser la mamá de Juan el Bautista. Recuerden que cuando ella se enteró de que su prima, Elizabeth, estaba embarazada, se fue a visitarla. Recuerden que ella no podía tener hijos, Elizabeth. Y ella se fue a visitarla y cuando se fue a visitarla, ella ya tenía 6 meses de embarazo. Y ahora tenía que regresar a Nazaret.
Pronto se reunirían los vecinos y parientes de Elizabeth para despedir y mostrar su simpatía al hogar que, según pensaban, había experimentado una misericordia inesperada. O sea, pues el embarazo de Elizabeth con Juan, porque ella era estéril y ya de edad avanzada, sin darse cuenta de lo dilatadas que serían las consecuencias de la misma. Pero la Virgen Madre no debía ser expuesta a la publicidad de reuniones así. Sin embargo, a pesar de darse cuenta de lo que la había llevado a su condición, tiene que haber sentido el primer dolor agudo de la espada que había de atravesar su alma cuando se lo dijo todo a su desposado. O sea, pues va y le dice a José, José, mi amor, estoy embarazada. Porque, porque grande que fuera la confianza que él había puesto en la que había escogido como esposa, solo la comunicación directa divina podía expulsar las preguntas de su corazón y darle la seguridad que era necesaria en la historia futura del Mesías. Aunque el relato es breve, con delicadeza exquisita, podemos leer en los pensamientos de José sus, sus sentimientos en lucha angustiosa, la resolución no bien establecida y por tanto diferida de dejarla, lo cual solo podía hacerse mediante un divorcio regular, pensando que si fuera necesario llevar a cabo esta decisión, la carta de divorcio sería entregada a ella en privado, solo en la presencia de dos testigos. El humilde Zaquid de Nazaret, el humilde carpintero de Nazaret, no quería exponerla al sonrojo ante nadie, a fin de no hacer de ella una exhibición pública de vergüenza. Era un alivio el que pudiera divorciarse legalmente de ella, o bien públicamente o en privado, fuera por un cambio en sus sentimientos o porque ella había hallado causa para ello. Pero vacilaba en darla a conocer, ya por respeto a su propia reputación, ya porque no tenía suficiente evidencia legal de la acusación. Podía seguir, aunque inconsciente de ello, el verdadero sentimiento de hombría, según el rabino Eliezer, el rabino Jochaná y el rabino Sera. Qué interesante lo que escribe aquí el señor Edersheim. Pero lo más interesante, o uno de los aspectos interesantes, es que él dice que José no tenía suficiente evidencia legal para acusar a María de infidelidad, de adulterio. Por lo cual, un hombre no debía exponer a su esposa a la vergüenza ante un tribunal de justicia, más bien que la sentencia opuesta del rabino Meir. Por ejemplo, si no tenía suficientes testigos o si su testimonio podía ser invalidado por alguna de las provisiones en favor del acusado, de las cuales el tradicionalismo tenía muchas. Así, como indica el texto, José podía divorciarse en privado de María, dejando abierta la duda de por qué razones lo había hecho. ¿Qué es lo que dice Mateo 1:19? No quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Habiendo llegado entonces hasta aquí, hermanos, como, como José no tenía pruebas de que María le había sido infiel, entonces tenía estas cuatro opciones. La primera, acusarla de adulterio.
Pero para eso había que verificarlo, que ella realmente le había sido infiel. Y si se demostraba que le había sido infiel, el castigo era la muerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con ella y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero para poder llevar a cabo este proceso, era necesario que José tuviera testigos. Moisés fue muy explícito de que los crímenes capitales debían ser castigados solamente con la muerte si había una pluralidad de testigos para la ofensa. Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. José no tenía testigos, solamente sospechas. Bueno, sospechas no, obviamente él decía, ese hijo no es mío. El embarazo de María no es mío, es de otro hombre. Pero para poder demostrarlo tenía que tener 3 testigos, 2 o 3 testigos. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué podía hacer José? No, pues no tengo testigos. Entonces, ¿qué decidió? Dejarla en secreto. Recuerden que donde se verificaba, se podía ratificar que había adulterado, el castigo era la muerte. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. José, antes de tener relaciones sexuales con María, se da cuenta de que ella está embarazada. Pero no tiene testigos. No tiene cómo demostrar que ese embarazo no es de él. Entonces, esta opción de adulterio ratificado no puede presentarla. Le queda entonces una segunda opción. Como tiene la sospecha de adulterio, hay una ley en Números 15 que se llama la ley de los celos. Adulterio sospechado después del matrimonio. Ahora que ya están casados. Dice Números 15, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, que es este el caso de María, entre comillas, dice, hombre, María se fue a visitar a su prima Elizabeth y en los 3 meses que estuvo por allá conoció un tinieblo, se acostó con él y quedó embarazada. Se me descarrió la muchacha, me fue infiel. Y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, y viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote
hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Ahora, esas aguas amargas que acarrean maldición eran para un propósito en particular. ¿Cuál? Sigamos la lectura. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, o sea, pues a fornicación, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, ha cometido cosa indecente, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después que el sacerdote tomara de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda, y si hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Obviamente, esta sería una experiencia tremendamente humillante para un hombre que hace que su mujer pase a través de esto. Es aparente que en un caso donde no había testigos humanos de la infidelidad marital, Dios sería el testigo. Esta prueba era hecha en la presencia de Dios con un juramento delante de Dios, y Dios indicaría si ella fue infiel o no. Si el indicio era que ella era culpable, la mujer será maldición. Eso es, sería apartada para destrucción. Esto sería la muerte como adúltera, con Dios como el testigo de su adulterio, y mentira arrogante en su presencia. Obviamente, si debía ser muerta, no habría divorcio. José, quien vivió bajo esta ley, él pudo haber hecho que María pasara esta prueba. Al menos si el sumo sacerdote de su tiempo estuviera aún involucrado en esta práctica. La naturaleza penosísima de esta dura experiencia le da sentido
a la declaración de Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sabes? No quiso. Dijo, no, yo no estoy dispuesto a que mi esposa, la mujer que yo amo, pase por un hecho tan vergonzoso. No, yo no voy a hacer eso. Es más, si lo hubiera hecho, si hubiera sometido a esta situación de la ley de los celos, a que bebiera las aguas amargas, a María no se le hubiera hinchado la barriga. ¿Por qué? Porque tenía a alguien defendiéndola en ese momento. ¿Quién? Dios. Porque era Dios quien la había embarazado. Dios no habría permitido que María, al beber las aguas amargas, se le hinchara su estómago. ¿Cómo hubiera quedado José? Por usar lenguaje coloquial, habría quedado como un zapato. Y lo habrían castigado por haber difamado a María. Pero José no estuvo dispuesto a aceptar que María pasara por esa prueba de la ley de los celos. No quiso mortificarla. Aun cuando José estaba convencido de que María era una adúltera embarazada, no arrepentida, no quería humillarla hasta este extremo. Entonces no hizo uso de la segunda opción que tenía, la ley de los celos. Señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, dice al respecto: aunque José, su marido, era cumplidor de la ley, no quiso humillarla públicamente. Decidió divorciarse de ella en secreto, y cuando estaba haciendo los preparativos, fijaos, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ya conocemos nosotros lo que le dijo. Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, escribió, hablando de José: tenía la conciencia judaica en favor de la observancia de la ley, lo que hubiera significado la muerte por lapidación. Pero aunque José era recto, no estaba dispuesto a esta medida. Como buen judío, hubiera mostrado su celo si la hubiera marcado con la ignominia pública. No era su propósito exponerla a la ignominia pública, ser en la boca del público, estar en la boca de toda la gente. En todo caso, está claro que José resolvió dejarla secretamente. Podía darle una carta de divorcio establecido en la Misná, sin juicio público. Tenía que darle el escrito y pagar la multa, que era lo que decía Deuteronomio 24:1. De modo que se propuso actuar privadamente para evitar todo el escándalo posible. Uno se ve obligado a respetar a José y a simpatizar con los motivos que tenía, porque es evidente que amaba a María y que se quedó abrumado al descubrirla, como suponía él, infiel. No hizo uso de esa opción José, porque era un hombre justo. Le queda entonces una tercera opción a José. ¿Cuál? Fornicación sospechada antes del matrimonio. Pero si ellos ya estaban casados. Recordemos lo que enseñó a Deuteronomio 22, versículos 13 al 21. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyeres faltas que den que hablar, y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece, y aquí le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días.
Mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero ¿qué nos dice la escritura? Que José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No estuvo dispuesto a hacer uso de esa tercera opción que tenía. Entonces le quedaba una cuarta. La última opción: divorcio por alguna cosa indecente o reprochable. Mateo 1:19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? ¿O basándose en qué? Pues en la instrucción de Moisés en Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué opción le quedaba a José? Acusarla a ella de algo indecente. Eso era lo único que le quedaba. Obviamente, recordemos que José está haciendo uso de divorciarse de ella. Cuando dice ahí dejarla secretamente, la palabra es divorciarse de ella, porque eso era lo que había instruido Moisés. Mateo 19:7, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Dijo José: esta es la opción que me queda, voy a hacer uso de ella. Moisés dijo que si hallara alguna cosa indecente, la he encontrado, no tengo cómo demostrarlo, me voy a divorciar de ella. Eso mandó Moisés. Pensó divorciarse de María basándose en Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, pues María, al ser repudiada por José, por la cosa indecente, ella podía volverse a casar. Y obviamente José podía volverse a casar con otra mujer sin pecar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que mandó Moisés: dar carta de divorcio y repudiarla. Pensó divorciarse de María basándose en Deuteronomio 24. Señor Edersheim, en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, escribe: pero en los círculos judíos toda la controversia entre los diferentes maestros se centraba en este punto. Todos admitían que el divorcio era legal y la única cuestión era sobre qué base. Ahora, Moisés había dicho cosa indecente, pero había un problema entre los judíos: ¿cómo definir cosa indecente? Joaquín Jeremías, en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús, escribió: una mujer que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hilaba en la calle podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato matrimonial. En la época de Jesús, los shamaitas discutían con los gilelitas acerca de la exégesis de Deuteronomio 24, donde se menciona como razón que permite al hombre despedir a su mujer el caso de que éste encuentre en ella algo vergonzoso. Los gilelitas, a diferencia de la exégesis de los shamaitas, concordante con el sentido del texto, explicaban este pasaje de la forma siguiente: una impudicia de la mujer. Y dos, cualquier cosa que desagrade al marido le dan derecho a despedir a su mujer. Así pues, la opinión gilelita, los seguidores del rabino Hillel, reducía a pleno capricho el derecho unilateral al divorcio que tenía el marido. Se desprende de Filón y de Josefo, quienes no conocen más que el punto de vista gilelita y lo defienden,
que este debió prevalecer hasta a partir de la primera mitad del siglo I de nuestra era. A pesar de todo esto, el punto de vista gilelita representaba una gran degradación de la mujer, porque la repudiaban por cualquier cosa. Ahora, mire lo que nos dice Josefo con respecto a esto. El que quiera divorciarse de su mujer por cualquier causa, y entre hombres hay muchas causas de ellas, que dé garantías por escrito de que jamás volverá a usar como esposa, de que jamás la volverá a usar como esposa. De este modo ella estará en libertad de contraer matrimonio con otro hombre, aunque no podrá hacerlo hasta que no se decrete el divorcio. En su libro de Josefo, Vida de Flavio Josefo, hablando de él, escribe: me divorcié de mi mujer porque no estaba contento con su comportamiento. O sea, pues, él era seguidor del postulado de Hillel. Filón de Alejandría. Otro mandamiento es que si una mujer después de separarse de su marido por cualquier causa se casa con otro y luego vuelve a enviudar, ya sea que este segundo marido esté vivo o muerto, no debe volver a su primer marido, sino aliarse con cualquier otro que no sea él. O sea, pues un tercer matrimonio. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le dijeron: ¿por qué pues Moisés ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Kaylan Delich, en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento sobre Deuteronomio 24, escribe: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, desnudez, vergüenza, desgracia, en relación con la vergüenza de algo, eso es algo vergonzoso. El significado de esta expresión como base para el divorcio fue discutido incluso entre los rabinos. La escuela de Hillel lo interpreta de la manera más amplia y laxa posible, de acuerdo con la explicación de los fariseos en Mateo 19:3, por toda causa. Sin duda que seguía la interpretación de Ónkelos, otro personaje judío, la transgresión de algo. Pero esto es contrario al uso de la palabra herbá, a la cual la interpretación dada por Shammai se adhería más estrictamente. Su explicación de algo impúdico, libidinoso, lascivo, vergonzoso, adulterio, a lo que algunos de los rabinos restringirían la expresión, ciertamente no debe ser considerado porque éste sería castigado con la muerte. En otras palabras, cuando Moisés habló de alguna cosa indecente, esa cosa indecente no podía ser el adulterio, porque el adulterio se castigaba con la muerte. Matthew Henry en su comentario bíblico dice: en la norma presente encontramos, uno, que para que un hombre pudiese divorciarse legalmente de su mujer necesitaba haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. Se necesitaba, pues, alguna causa. No se podía dar carta de repudio simplemente por desagradarle ya la actual esposa o por agradarle más otra mujer. Sin embargo, el sentido de la frase cosa indecente, erbat davar, se prestaba a distintas interpretaciones. De ahí que se formasen distintas escuelas rabínicas, como las de Shammai y la de Hillel, al comienzo de nuestra era. El rabino Shammai, que hoy llamaríamos de manga estrecha, opinaba que dicha frase debía traducirse por cosa de indecencia, con lo que la única causa legal sería el adulterio de la mujer. En cambio, el rabino Hillel traducía indecencia en alguna cosa, con lo que se daba ocasión de interpretar con manga más o menos ancha cualquier cosa que desagradara al marido, como encontrar mal cocinada la comida del día. El señor Barclay dice: uno de los grandes problemas que presentaba el divorcio judío dependía de la formulación mosaica, lo de Deuteronomio 24:1. Esta formulación establecía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella no hallaba gracia en sus ojos, porque él había encontrado algo indecente en ella.
La cuestión era, ¿cómo se había de interpretar la frase algo indecente? En este punto, los rabinos judíos estaban divididos diametralmente. Y era aquí donde los interlocutores de Jesús querían involucrarle. Los de la escuela de Samai estaban seguros de que cuestión de indecencia quería decir fornicación y solo eso, y que no se podía despedir a una mujer por ninguna otra causa. Aunque una mujer fuera tan malvada como Jezabel, en tanto en cuanto no cometiera adulterio, no se la podía despedir. Por otra parte, los de la escuela de Hillel interpretaban eso del asunto de indecencia de una manera más amplia. Decían que quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si ella le estropeaba la comida, si ella llevaba el pelo suelto, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba con poco respeto de los padres de su marido, si era alborotadora y se la podía oír en la casa de al lado. Rabí Akiva llegó hasta el punto de decir que la frase si ella no encuentra gracia en los ojos de él, quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra que le gustara más o menos, que considerara más bonita. Bueno, resulta que el Señor Jesús explicó a los judíos del primer siglo qué era la cosa indecente. Pero como estamos hablando de las opciones de José para divorciarse de María, José quiso dejarla secretamente. Al divorciarse de ella, María podía ir y casarse con otro hombre. Dice Matthew Henry, el procedimiento que encontró para evitar dicho extremo, o sea, pues el de infamarla, él no quiso hacerlo, resolvió dejarla secretamente. Es decir, ponerle en la mano el certificado de repudio delante de dos testigos y sajar el asunto entre los dos. Señor Barclay dice, el asunto se complicaba por el hecho de que la ley judía del divorcio se formulaba muy sencillamente, pero su significado era discutible. Se formulaba en Deuteronomio 24:1. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Este proceso de divorcio era extremadamente sencillo. El documento de divorcio decía sencillamente, sea esto mi parte de tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Todo lo que tenía que hacer el marido era entregar ese papel a su mujer en presencia de dos testigos y quedaba divorciada. Volviendo al señor Edersheim, en sus notas, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, dice, pero al tiempo de sus esponsales, tanto José como María eran pobres en extremo como se ve, no por el hecho de que él fuera carpintero, puesto que un oficio era considerado casi como un deber religioso, sino por la ofrenda cuando la presentación de Jesús al templo. En consecuencia, los esponsales tenían que haber sido de los más simples y la dote establecida muy pequeña. Cualquiera que hubiera sido el modo de esponsales adoptados, había dos: en la presencia de testigos, o bien por la palabra solemne oral con la formalidad debida, con la promesa añadida de una moneda, por pequeña que fuera, o el valor de una moneda de uso, o bien por escrito. En este caso, no se seguiría ninguna fiesta suntuosa y la ceremonia concluiría con una bendición como la siguiente que se usó después. Bienaventurado eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has prohibido el incesto y prevenido a los desposados, pero nos has sancionado a los casados mediante chupá y desposorio. Bienaventurado eres tú, que santificas a Israel mediante chupá y desposorio, todo lo cual quizá terminaría con una bendición sobre el vaso de vino estatuido, que era gustado por ambos desposados. Desde aquel momento, María era la esposa desposada de José. Su relación era sagrada, como si se hubieran casado.
Toda infracción sería considerada como adulterio y tampoco podría disolverse el lazo como después del matrimonio, excepto por un divorcio regular. Sin embargo, podían transcurrir meses entre los desposorios y la boda. En su libro Usos y Costumbres de los Judíos en el tiempo de Cristo, dice el mismo señor Edersheim. Leemos en el Evangelio que cuando la Madre Virgen estaba desposada con José, antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Desde el momento del desposorio, la mujer era tratada como si estuviera realmente casada. La unión no podía ser disuelta, excepto por un divorcio formal. La infidelidad era considerada adulterio. La única razón válida para la disolución del vínculo así formado era una infracción real de estas disposiciones o un fraude declarado. En cualquier otro caso, como ya se ha señalado, se precisaba un divorcio formal. Leemos en el Evangelio que cuando la Madre Virgen estaba desposada con José antes de que viviesen juntos, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería denunciarla, resolvió dejarla secretamente. Desde el momento del desposorio, la mujer era tratada como si estuviera realmente casada. La unión no podía ser disuelta, excepto por un divorcio formal. La infidelidad era considerada adulterio. La única razón válida para la disolución del vínculo así formado era una infracción real de estas disposiciones o un fraude declarado. En cualquier otro caso, como ya se ha señalado, se precisaba de un divorcio formal. En el comentario bíblico, Beacon dice: la historia del nacimiento de Jesús está relatada en forma bella y delicada. Estaba María desposada con José. Quizá con promesa de matrimonio o comprometida sería un lenguaje más actual. El verbo griego empleado solo lo hallamos aquí en Lucas 1 y 2. Cualquiera de las formas significa prometer el matrimonio, dar palabra de casamiento, contraer esponsales. R. y Gingrich dicen que el verbo mencionado en la voz pasiva significa estar desposado, comprometido, pero debe de recordarse que entre los judíos el rompimiento de un compromiso requería un divorcio formal. Esto colocaba a José en una posición difícil. Como era justo, no sentía que debía seguir adelante con sus planes matrimoniales, pero como era hombre misericordioso y amaba profundamente a María, no quería infamarla, es decir, exponerla a la vergüenza. Así que decidió dejarla secretamente. Todo lo que se requería era la presencia de dos testigos. No era necesario un juicio de tribunal. Parece extraño que José sea llamado su marido, pero McNeil lo explica así. Por lo tanto, después del compromiso, pero antes del casamiento, el hombre era legalmente marido. De aquí que fuera imposible una cancelación informal del compromiso. El hombre debía dar a la mujer un escrito y pagarle una multa. María todavía era virgen, aunque desposada con José. En los tiempos bíblicos, los noviazgos entre los israelitas eran más importantes y valederos que los compromisos de nuestros tiempos. La ley mosaica consideraba la infidelidad sexual de una mujer comprometida en matrimonio como si fuera adulterio y lo castigaba como tal. A menudo había meses entre el compromiso y el casamiento, pero los lazos duraban y solo podían romperse con el divorcio. Este último hecho es ilustrado por la intención de José de divorciarse de María antes que él se diera cuenta de la naturaleza de la concepción, aunque él y María no se habían casado. Hermanos, esas eran las opciones de José, pero lo que dictaminaba la ley era que salida de su casa, siendo repudiada por su marido por cosa indecente, podía ir y casarse con otro hombre.
En el Sermón del Monte el Señor lo enseñó. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Está haciendo referencia a lo que Moisés enseñó en Deuteronomio 24. Le escribirá carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que era lo que había hablado Moisés cuando dijo, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Si la causa era la fornicación y ella se volvía a casar, ella no adulteraba. Porque en Deuteronomio, Moisés dijo, salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y el que se casa con la repudiada no comete adulterio. ¿Por qué? Porque estaba autorizada a casarse con otro hombre, que fue lo que Moisés instruyó en Deuteronomio 24. 3 años y medio después, el Señor volvió a enseñar lo mismo. Una semana antes de su muerte, cuando vinieron los fariseos a preguntarle, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Una vez más están haciendo referencia a esa carta de divorcio de Deuteronomio 24:1. Jesús, en el verso 9, declara, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, pues la cosa indecente de la cual habló Moisés en Deuteronomio 24. Si la repudió por causa de fornicación, la cosa indecente, y él, en este caso es él, el que se casa con otra, no adultera, porque la repudió por fornicación. Y el que se casa con la repudiada, no adultera. ¿Por qué? Porque Moisés dijo que ella, salida de su casa, podía ir y casarse con otro hombre. En Mateo 5 y en Mateo 19, Jesús enseñó lo mismo que Moisés en Deuteronomio 24. José, de las 4 opciones que tenía, tomó la cuarta, la que decía Deuteronomio capítulo 24. Hermanos, con esto concluyo la respuesta a las preguntas de este hermano.